todos preocupantes dentro del tema de la salud es el hecho de que las diarreas agudas tienen una alta frecuencia en nuestro medio, y a quien más afectan, como decía el doctor Correa, es a aquellos pacientes chiquititos menores de 5 años. Son los más vulnerables cuando se presenta un cuadro de diarrea, fácilmente se deshidratan y se complican. Entonces, sabemos actualmente que cerca de prácticamente 500,000 niños al año mueren por esta condición. De hecho, es la tercera causa de muerte en los niños menores de 5 años. Entonces, estos pequeños, al parecer, pudieran tener una condición que pudiéramos prevenir esta situación. Finalmente, la mayoría son enfermedades infecciosas relacionadas a una inadecuada sanidad, manejo del agua, falta de higiene de manos, etc. Y eso finalmente va relacionado a esta incidencia tan elevada de mortalidad que tenemos en la población infantil. Sabemos que un porcentaje también común de estos niños que llegan a fallecer por un evento de diarrea aguda, hablando de diarrea aguda, es aquella que estamos en general bien, comemos algo que nos hace daño y nos presenta una diarrea que nos dura en promedio de 5 a 7 días. Es la diarrea que muchos hemos padecido. Pero en un niño, por ejemplo, con afectación nutricional, está desnutrido, como en muchos sectores de nuestra población ocurre, esto llega a ser todavía más importante. Y de acuerdo a registros que nos presenta la Secretaría de Salud, podemos observar que los casos de diarrea son sumamente frecuentes. Vean prácticamente estos registros del 2010 al 2019, casi 6 millones de casos de diarrea son registrados por el sector salud, ¿no? Entonces son muchísimos, y eso probablemente sean los que tenemos registrados. Probablemente haya a veces casos que no terminan por registrarse, no acudo y tomo algo en casa y finalmente me recupero, ¿no? Pero entonces observamos que esta prevalencia es realmente elevada en relación a la frecuencia de las diarreas. Y como vemos en esta gráfica que también nos presenta la Secretaría de Salud en su programa de prevención de las enfermedades diarreicas agudas de 2020 a 2024, la más alta frecuencia, decíamos, son los casos de niños más pequeños, ¿no? Los niños, básicamente los menores de un año, son los que presentan con mayor frecuencia, y luego tiende a elevarse un poco más hacia los pacientes de la tercera edad, ¿no? Nuestros adultos mayores es el otro grupo realmente que puede llegar a resultar ser muy vulnerable. Y esto está plasmado, por ejemplo, en esta otra gráfica, también nos la presenta la Secretaría de Salud. Vean cómo la mortalidad, los pacientes que fallecieron por una enfermedad diarreica aguda, dentro de lo más frecuente fue aquellos menores de 5 años, decíamos, ¿no? Y esto se refleja a nivel mundial también. Y podemos observar que el otro grupo altamente afectado, decíamos, son los pacientes de más de 60 años, ¿no? Nuestros ancianitos. Entonces tenemos que cuidarlos en definitiva con algún recurso que nos mantenga en estos eventos de infección. Y este es el resultado de una encuesta que se realiza periódicamente, que es la encuesta de salud y nutrición, que se ha realizado durante varios años en nuestro país, y dentro de los cuales el tema de la diarrea es algo que particularmente se interroga. Acuden los encuestadores y le preguntan en las casas a las familias: ¿ha habido alguien aquí con diarrea en los últimos 14 días? Vean, en el 2006 prácticamente el 13% de las familias tenía a alguien con diarrea de 14 días hacia acá. Entonces es una frecuencia importante. Pareciera que hacia el 2022, el último registro, estamos en cerca del 9%. Ha habido ciertas ventajas en cuanto a que a lo mejor ha habido mejores condiciones de sanidad en algunas esferas, pero seguramente todavía queda mucho por trabajar. Y nos presenta también en el sector salud desgloses de acuerdo a las entidades de nuestros estados donde es más común. Y por ejemplo, vean Campeche, Morelos, Puebla, tuvieron la más alta frecuencia de enfermedades diarreicas agudas. Vean Campeche, me llamó mucho la atención, 23.2%, casi la cuarta parte de los encuestados habían tenido diarrea aguda. En menor proporción, Jalisco, Baja California y San Luis Potosí, cerca de un 3%. En general nos dan un promedio de 9%
Esto es en cuanto a nuestro panorama nacional. Se habla que en estos registros fue un porcentaje similar entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, y el grupo de edad más afectado fueron los chiquitos de 1 año, como decíamos, los más pequeños. Uno piensa que a veces en zonas rurales pudiera ser más frecuente que yo me enferme de diarrea, pero no hubo diferencia. En áreas urbanas, como la ciudad, como en las áreas rurales, se presentó de forma similar. Y lo que les comentaba ya el doctor Correa, hay actualmente registrados cerca de 345.217 casos en lo que va del año en nuestro país. Entonces, todo esto es para englobar finalmente que sigue siendo un problema frecuente y un problema que aún cobra vidas. Y si yo lo comparo con el resto del mundo, ¿qué pasaría? ¿No? Decíamos 9.4% en nuestro país, pero vean, por ejemplo, Bangladesh, ¿no? Cercano a la India, 4.7%, tienen menos frecuencia de diarrea que nosotros. Otros países como Nepal, 13.8%, y finalmente África, algunos países de África mantienen todavía el porcentaje más elevado a nivel mundial de población a diarrea. Entonces no es un problema tan solo local, se va a presentar prácticamente en todo el mundo, en algunos lugares como referencia. ¿Y qué es lo que nos causa las diarreas agudas? En su mayoría, al parecer, son cuadros causados por infección, ¿no? Infecciones que pueden ser de tipo viral, la mayoría. Rotavirus todavía sigue siendo una causa muy frecuente, ¿no? Es un virus que entra prácticamente por vía oral, alimentos, manipulación, agua contaminada, por ahí la infección viral en los menores de 5 años. Esto tiende a hacerse un poco diferente cuando somos ya de mayor edad. Ya la etiología o la causa relacionada a bacterias como la salmonela puede llegar a ser más frecuente. Y bueno, todos hemos presentado algún evento de diarrea, ¿no? Todos lo hemos llegado a ver en nuestros familiares, ¿no? Ya vimos cuáles son nuestros grupos vulnerables, ¿no? Los más chiquitines, y generalmente hablamos de diarrea aguda, fíjense que cuando hay más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas, dice la OMS, ¿no? Entonces, realmente esa es la definición. Viene acompañada por náuseas de forma común, vómitos, dolor abdominal, fiebre en ocasiones. El promedio es de 5 a 7 días de duración de la diarrea. La complicación más importante que nos llevó a la mortalidad, a que esos niños fallecieran, que esos adultos mayores fallecieran, la deshidratación. El problema principal de la diarrea aguda es la deshidratación. Para eso dicen que, por ejemplo, el descubrimiento del siglo pasado, dicen que fue no cualquier medicamento, fue esto, la solución de hidratación oral. Ustedes recordarán los sobrecitos, ¿no? Bebidas oral, eso salvó más vidas que cualquier cosa. Fue el descubrimiento del siglo, y se ha visto que esta solución oral fue propuesta por la OMS hasta el año 1975. Actualmente ha habido modificaciones en la recomendación de esta hidratación, que ya sabemos que es prácticamente la piedra angular del tratamiento de la persona con deshidratación, sea niños y adultos. Actualmente ya se ha promovido la utilización de una solución de hidratación oral que tenga menos cantidad de sales, como el sodio, el cloro, y menos cantidad de glucosa, es menos concentrada, digamos. Y entonces eso hace que las personas lo acepten mejor. Al parecer, la gente se hidrata y no necesita tanta hospitalización o colocarle un suero para poder hidratarlo nuevamente. Entonces, actualmente es lo que se maneja como el principal recurso contra la diarrea. Y a pesar de que este recurso nos previene la deshidratación, no disminuye la duración de la diarrea. O sea, la diarrea le dijimos 5 a 7 días. Entonces, la industria farmacéutica ha buscado alternativas que nos permitan disminuir la duración de la diarrea. Que a todos nos interesa que si nos enfermamos nos integremos de forma más rápida a nuestras actividades cotidianas. Los antibióticos, ya nos comentaba por ahí el doctor Correa, tenemos que ser muy cautos en la prescripción de antibióticos. La mayoría de los casos, ya vimos, sobre todo en los niños, son de causas de tipo viral. Entonces
no requerimos antibiótico. A veces podemos hacer más daño con el antibiótico que si no lo prescribimos. Están de moda, cuando puedan escuchar el concepto de los probióticos. Estas como microorganismos que administrados a la persona generan salud en la persona. Ha habido una investigación importante en relación a este tema y han salido también medicamentos que modifican tanto el movimiento como la salida del líquido del intestino para tratar la diarrea. Finalmente, se busca que disminuya esa duración de la diarrea, que tenga una utilidad demostrada y mínimos efectos secundarios. Una cosa muy importante. Y el planteamiento es este: ¿qué hay de nuevo en relación a este tema de la diarrea? Estamos platicando hace un ratito con Camille cómo de manera ancestral nuestros antepasados, cuando se sentían con indigestión, cuando tenían diarrea o cuando se envenenaban o intoxicaban, comían tierra, comían productos de la tierra, así, ¿no? Los animales incluso, cuando se sienten mal, dicen que lamen las piedras, ¿no? Y dicen que eso pues hacía sentir mejor a la persona, y esto desde el 2500 a.C. ya se realizaban los registros ahí de Mesopotamia y en el papiro de Ebers en el antiguo Egipto, ¿no? Se utilizaba como un recurso terapéutico para estos problemas de indigestión, diarrea, quien tenía una úlcera o tenía una úlcera en la boca, se tenían así y sentían que ellos observaban que mejoraban más rápido, ¿no? Cuando había la parasitosis, ¿no? Productos para la piel todavía seguimos utilizando, ¿no? Con fines cosméticos, ¿qué tal las mascarillas, ¿no? Entonces, se ha utilizado desde hace mucho tiempo los productos que vienen de la tierra, sobre todo el consumo de arcilla. La evidencia, digamos, de utilizar esto como un recurso para mejorar la salud, se descubrió que había un producto denominado diosmetita, ¿no? Que es finalmente un silicato natural de aluminio y magnesio con un efecto antidiarreico y proviene precisamente de un ácido. Este silicato, compuesto prácticamente por una capa de aluminio entre dos capas de sílica, tiene una capacidad especial para evitar, cuando yo lo quiero, el contacto con virus, bacterias, toxinas. Impide el contacto de la superficie del intestino con esos microorganismos o los productos de esos microorganismos que son las toxinas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tomo un lácteo echado a perder, que fueron muy comunes ahora en la época de calor, excesivo que tuvimos hace algunos meses, nos llegaban a la consulta cada rato niñitos o adultos enfermos, ¿no? Con diarrea aguda en ese momento, nos echaban a perder por las toxinas que produce una bacteria que crece en los fermentados, ¿no? Entonces, esta propiedad absorbente de la diosmetita evita el contacto de esa toxina con el intestino de la persona. Ya he investigado más a nivel científico, digamos, con estudios realizados desde animales hasta en humanos, se pudo encontrar que esta diosmetita absorbe esas toxinas, o sea, que evita el daño generado por toxinas y microorganismos, reduce la inflamación y se fija a la pared intestinal, o sea, protege la pared del intestino para evitar el paso de esas moléculas al interior del intestino y que lo dañen, ¿no? Disminuye, digamos, la pérdida de agua. Esa es la otra característica de la diosmetita. A partir de que se realizaron los primeros descubrimientos en relación a eso, salieron toda una serie de artículos científicos realizados en muchas partes del mundo, tanto en niños como en población de adultos, ¿no? Y se pudo observar en base a diseños metodológicos, se llaman, bien realizados, estudios científicamente bien demostrados, que el uso de esta diosmetita reduce la duración de la diarrea, vean, 24 horas. La señora verdad, 3 días, luego es ganancia, ¿no? Lo sabemos, reduce la cantidad de evacuaciones, a las pérdidas, recursos, permite una rápida integración a las actividades cotidianas, ¿no?
Claro, va a platicar por el camino el problema del ausentismo que genera tener diarrea y para ahora sí que para las compañías. En los niños, los estudios hablan que se curan a los 3 días. Tampoco se les quita de inmediato, pero al tercer día el niño se cura en su mayoría, y los adultos la diarrea dura 58 horas, o sea, un poco más de 2 días cuando se aplica, comparativamente a los que les dieron un placebo que les duró más tiempo. Tal vez el punto más importante que quisiera recalcar en relación a la periodita es su seguridad. La diferencia que si doy un antibiótico u otro medicamento que me altere el movimiento, por ejemplo, del intestino, más de 6.300 niños, más de 11.800 adultos, prácticamente no tuvo ningún efecto adverso serio, muy rara el reporte de estreñimiento, ¿no? Lo contrario, pero fue realmente muy poco frecuente, y la única recomendación es que sí se deben de tomar otros medicamentos 2 horas antes para evitar que no tenga problema para absorberse por nuestro intestino. Y esta es la presentación de la desbepita como hipliqueme ya en estos sobres para ingerir de forma inmediata. Los pueden transportar en cualquier lado, ¿no? Para el viaje, para traerlos en la bolsa, para que el niño lo traiga en la mochila, ¿no? Y finalmente esta presentación es fácil de usar. Decíamos, se ingiere directo del sobre, ¿no? Tiene un sabor de cacao caramelo, y la recomendación de los niños es un sobre vía oral 4 veces al día, y en adultos un sobre vía oral 3 veces al día. Esa es la recomendación que se da actualmente, y podemos concluir que, pues, ya vimos la diarrea, finalmente es un padecimiento frecuente, es un motivo de consulta frecuente, lo vamos a padecer tarde o temprano la gente de nuestra familia. A veces puede llegar a tener complicaciones. Mucho cuidado con los excrementos de la vida. Y la hidratación, nada la sustituye. Es la base de su manejo, es una opción eficaz, fácil de administrar, y ya vimos que es suficiente. Yo con esto termino mi participación. Muchas gracias.